El año es 1987. El lugar, un pequeño punto en el mapa de Venezuela. El Tigre, Anzoátegui. Una comunidad tranquila, adormecida bajo el sol implacable. Allí, las vidas se tejían con la familiaridad de la rutina, el eco de risas infantiles, el murmullo de conversaciones en las plazas. Hasta el 14 de marzo, ese día, el velo de la realidad se desgarró, aunque solo fuera por un instante. Un instante que décadas después sigue proyectando una sombra helada sobre la lógica y la razón. La familia Ramírez no lo supo entonces, pero estaban a punto de ser testigos de algo que sus mentes jamás podrían procesar. Su hijo, de solo 7 años, jugaba en el patio trasero en una escena cotidiana. Pero lo que ocurrió después desafía todo lo que creemos saber sobre el espacio, el tiempo y la existencia misma, porque en cuestión de segundos el niño desapareció. Se desvaneció y la pelota con la que jugaba, la pelota quedó suspendida, congelada en el aire, a medio metro del suelo, por 7 minutos interminables. 7 minutos que fueron una eternidad de horror y confusión. Un silencio que gritaba lo imposible. Ese fue solo el principio de una serie de fenómenos que el expediente 404 intentaría y fallaría en explicar. Bienvenidos a la paradoja. Los primeros informes del caso Ramírez fueron archivados como desaparición inexplicable. Una etiqueta que se aplicó a docenas, quizás cientos de incidentes que simplemente no encajaban. Porque, ¿cómo se explica una desaparición sin rastro, donde la única evidencia es una ley de la física desafiada? La policía local, desorientada, no encontró huellas ni señales de forcejeo, ni una sola pista que indicara cómo un niño podía simplemente dejar de existir en un patio trasero cercado y vigilado. La pelota, cuando finalmente cayó, no presentaba ninguna anomalía. Era una simple pelota de goma, pero su comportamiento. Ese fue el primer campanazo, el primer indicio de que algo fundamentalmente anómalo estaba operando en las sombras. Este incidente, el caso de la pelota suspendida, como se le conoció internamente en los círculos de investigación paranormal, no fue un evento aislado. Con el comenzaron a surgir patrones, ecos de la misma dislocación, en lugares dispares del planeta, pequeños, casi imperceptibles, pero igualmente perturbadores. Pinchen en el incidente del reloj de Barnaby en Sheffield, Inglaterra, en 1992. Un reloj de bolsillo antiguo, una herencia familiar, desapareció de una caja fuerte sellada. No hubo forzamiento ni signos de entrada. Simplemente ya no estaba. Semanas después, fue encontrado, incrustado en la pared de yeso del mismo estudio, detrás de una gruesa capa de papel tapiz intacto, como si la materia sólida se hubiera rendido por un momento, permitiendo que el objeto se teletransportara a través de ella. La investigación descartó trucos. La integridad de la pared era perfecta. Como el expediente 404 registró una aparición anómala a través de barrera física, o el escalofriante testimonio de la calle 9 en Kioto, Japón, de 2005. Una mujer, de camino a casa, juró que el panorama de su calle cambió, solo por una fracción de segundo. Los edificios eran los mismos, pero sus fachadas, los colores de los coches aparcados, incluso la posición de un árbol, se alteraron. Una instantánea de una calle similar, pero diferente. Luego, todo volvió a la normalidad. La mujer, una contadora escéptica por naturaleza, sufrió ataques de pánico y terrores nocturnos durante meses. Su descripción era siempre la misma. Era mi calle, pero no era mi calle. Era
Ansauto. Esto no fue un delirio, no fue una alucinación aún porque, de alguna manera, el mismo día, 3 vecinos más reportaron sensaciones idénticas de un parpadeo en la realidad que les dejó una profunda incomodidad. Estos incidentes, recogidos bajo el expediente 404, no hablaban de fantasmas que acechaban o criaturas que se arrastraban. No había un quién definido, ni un qué tangible al que atribuirle su nombre. El verdadero terror residía en la ausencia de un agente. Era la propia realidad la que parecía tener fisuras, agujeros negros temporales, brechas dimensionales, o quizá algo más sutil y aterrador, en una dimensión silenciosa que interactúa con la nuestra, pero de la que apenas somos conscientes. Los pocos investigadores que se atrevieron a estudiar estos casos se encontraron con una pared de incomprensión. Físicos descartaron explicaciones por la falta de datos replicables. Psiquiatras, si bien reconocían el trauma de los testigos, no encontraban patologías que justificaran los patrones colectivos. Ellos fueron los más abiertos, pero también los más frustrados. Las herramientas convencionales de la parapsicología simplemente no aplicaban. No había energía detectable, ni presencias residuales que explicar. Era como intentar capturar un con un arre. El expediente 404 comenzó a postular una teoría inquietante. ¿Y si lo que experimentamos como realidad es solo una capa, una fina membrana que nos separa de un sinfín de posibilidades que existen justo al lado? Pliegues en el espacio, tiempo que se abren y cierran de forma espontánea, tragándose objetos, personas o reflejando realidades alternativas por una fracción de segundo, que interactúa con la nuestra, pero de la que apenas somos conscientes. Los pocos investigadores que se atrevieron a estudiar estos casos se encontraron con una pared de incomprensión. Físicos descartaron explicaciones por la falta de datos replicables. Psiquiatras, si bien reconocían el trauma de los testigos, no encontraban patologías que justificaran los patrones colectivos. Ellos fueron los más abiertos, pero también los más frustrados. Las herramientas convencionales de la parapsicología simplemente no aplicaban. No había energía detectable, ni presencias residuales que explicar. Era como intentar capturar uno con una red. El expediente 404 comenzó a postular una teoría inquietante. ¿Y si lo que experimentamos como realidad es solo una capa, una fina membrana que nos separa de un sinfín de posibilidades que existen justo al lado? Pliegues en el espacio-tiempo que se abren y cierran de forma espontánea, tragándose objetos, personas o reflejando realidades alternativas por una fracción de segundo. Piensen en los lugares imposibles. Hay casos documentados de personas que se pierden en el bosque solo para encontrarse de repente en un claro que no existe en ningún mapa, con árboles que no son de la flora local o un cielo con un color inusual. Luego parpadean y están de vuelta en el bosque familiar, confundidos con el tiempo transcurrido de forma irregular. Se teletransportaron o cruzaron una barrera efímera hacia esa dimensión silenciosa. Los susurros del vacío también son parte del expediente. Personas que, en momentos de soledad o gran estrés, escuchan una voz que no es una alucinación, sino una serie de palabras incomprensibles. Una lengua que no existe, pero que resuena con una familiaridad escalofriante, como si viniera de un lugar al que alguna vez pertenecieron o al que estaban destinados a ir. Es una experiencia que provoca no miedo, sino una profunda desorientación y una sensación de anhelo inexplicable. El misterio del expediente 404 no es el miedo a lo que acecha en la oscuridad, sino el terror existencial de darnos cuenta de que la oscuridad podría ser la propia tela de nuestra realidad, que lo que consideramos sólido y predecible puede, en cualquier momento, disolverse
en un vacío o ceder el paso a algo que desafía toda comprensión. El niño del tigre, la pelota suspendida, el reloj incrustado en la pared, el salto en la calle de Kioto. Son solo fragmentos, pistas diseminadas de un rompecabezas cósmico. El expediente 404 permanece abierto y con cada nuevo incidente inexplicable, cada desaparición sin rastro, cada objeto que desafía la lógica, la pregunta persiste. ¿Qué es esa dimensión silenciosa? ¿Es un error en la matriz de nuestra existencia? ¿O quizás es una capa más profunda de la realidad, a la que, por suerte o por desgracia, solo vislumbramos en los momentos más inexplicables de nuestra existencia? La verdad, sin duda, aguarda. Y puede que esté justo al lado mirando, o quizá simplemente esté siendo manipulada nuestra realidad. Así llegamos al final de este escalofriante recorrido por los límites de nuestra realidad, desentrañando los misterios del expediente 404, desde la inexplicable suspensión de la pelota en el tranquilo patio del tigre Anzoátegui, hasta los testimonios de quienes han vislumbrado fugazmente otras realidades. Una pregunta resuena con fuerza: ¿es nuestra percepción del mundo todo lo que existe? Los casos que hemos explorado nos invitan a cuestionar la solidez de nuestro espacio y tiempo, sugiriendo que quizás, justo al lado de lo que consideramos real, existe una dimensión silenciosa, un lugar donde las leyes que conocemos parecen desvanecerse. ¿Son estos incidentes meras anomalías, errores en la gran simulación de la existencia, o son ventanas fugaces a una verdad mucho más compleja y quizás perturbadora? La respuesta por ahora permanece esquiva, oculta entre los pliegues de lo inexplicable. Pero la curiosidad, la sed de conocimiento ante lo desconocido, es lo que nos impulsa a seguir buscando, a documentar cada susurro de lo anómalo, cada eco de lo imposible. Ahora, te toca a ti ser parte de este misterio. ¿Has experimentado alguna vez algo que desafía toda lógica? Un objeto que desapareció sin dejar rastro, una sensación de que el tiempo se dobló a tu alrededor. Comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio podría ser la pieza que falta en este rompecabezas cósmico. ¿Qué teorías te parecen más plausibles para explicar estos fenómenos? Fallas dimensionales, interacciones con otras realidades, o algo completamente diferente que aún no podemos comprender. Déjanos tu opinión y debate con otros entusiastas del misterio. Si te ha intrigado este viaje a los confines de la realidad, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana exploraremos nuevos misterios, desenterraremos expedientes olvidados y nos atreveremos a mirar de cerca aquello que la ciencia aún no puede explicar. La verdad espera en las sombras y juntos podemos intentar iluminar los rincones más oscuros de lo inexplicable. Únete a la conversación en el misterio. Apenas comienza.